La noche de diciembre envolvió Londres en un manto de escarcha y niebla, transformando las grandes terrazas de la ciudad en siluetas fantasmales. En el interior de la residencia de Lord y Lady Peaton, en Kensington, la celebración de fin de año brillaba con la luz de las velas y las risas, y el aire estaba impregnado del aroma del vino añejo y las castañas asadas. Lady Amelia Worthington estaba de pie junto a la chimenea de mármol, con su vestido de seda esmeralda, brillando bajo la luz dorada, deseando desesperadamente poder desaparecer en el papel pintado. «Mi querida Lady Amelia», dijo la voz nasal que había estado temiendo toda la noche. «Seguro que no pretenderás negarme otro baile. He sido muy paciente, muy atento». El conde Reginald Thornsby se acercó más, con su aliento apestando a brandy y desesperación. A sus 43 años, con el cabello ralo pegado al cuero cabelludo y el estómago tensando los botones de su chaleco, había decidido que Amelia, de 22 años, soltera e hija del conde de Rosebery, sería una excelente cuarta esposa. «Conde Thornsby, me temo que me ha dado un terrible dolor de cabeza», respondió Amelia, retrocediendo hacia las puertas francesas que daban a la terraza. «El calor, ¿entiende? Entonces permítame acompañarla a tomar el aire. La noche es fresca, muy refrescante. No será necesario». Pero la mano carnosa de Thornsby ya se había posado en su codo. Amelia tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró su capa forrada de piel de una silla cercana y salió corriendo por las puertas francesas, con el corazón latiéndole con fuerza contra el corsé. La terraza daba paso a unos escalones de piedra que conducían a la calle. A sus espaldas oyó las protestas de Thornsby y los murmullos confusos de los demás invitados. La vergüenza le quemaba las mejillas, pero no tanto como la idea de pasar un momento más en compañía de aquel hombre. Sus zapatillas de satén resbalaron sobre el pavimento helado cuando llegó a la calle. Las farolas de gas proyectaban charcos de luz ámbar a través de la niebla arremolinada. Una fila de carruajes esperaba junto al bordillo, con sus cocheros acurrucados en abrigos gruesos y los caballos pateando inquietos por el frío. «Lady Amelia, vuelva, por favor. Va a morir de frío». La voz de Thornsby resonó desde la terraza. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo, Amelia abrió de un tirón la puerta del carruaje más cercano y se metió dentro, cerrando la puerta tras de sí. Se apretó contra el asiento de terciopelo, respirando con dificultad, con el corazón a punto de salírsele del pecho. El interior era cálido y olía a lavanda y cuero. Afuera, podía oír la voz de Thornsby cada vez más cerca. «Disculpe», dijo una alegre voz femenina desde la oscuridad frente a ella. «Pero usted no es Wilson, nuestro lacayo». Los ojos de Amelia se acostumbraron a la tenue luz que se filtraba por las ventanas del carruaje. Sentada frente a ella había una joven de su misma edad, con rizos Orbin sujetos bajo un sombrero de moda y ojos que brillaban con una diversión que no ocultaba. Estaba sola en el carruaje, con un libro en el regazo. «Lo siento sinceramente», balbuceó Amelia. «Parece que me he subido al carruaje equivocado. Es decir, había un caballero». «No digas más». La joven se inclinó hacia adelante y miró por la ventana. «Dios mío, ¿ese es el conde Thornsby, el que huele a naftalina y no para de hablar de sus nabos premiados?» A pesar de su mortificación, Amelia no pudo reprimir una risita. Él mismísimo. «Pobrecita». La mujer se recostó con una sonrisa de satisfacción. «Bueno, ahora estás completamente a salvo. Soy Lady Beatrix Ashbourne y este es el carruaje de mi hermano. Él sigue dentro, en esa miserable fiesta, sufriendo conversaciones sobre procedimientos parlamentarios. Estamos a punto de partir hacia Ashbourne House, en Mayfair. Puedes quedarte hasta que el conde Turnip desista de su persecución». «Lady Beatrice, no podría imponerme. No es ninguna imposición. Además, cualquier enemigo del conde Thornsby es amigo mío». Beatrice la miró con franca curiosidad. «Soy Lady Beatrice Ashbourne, y tú eres Lady Amelia Worthington». «Worthington, como el conde de Rosebery». Amelia la sintió con la cabeza y la expresión de Beatrice se iluminó. «Mi hermano conoce a tu padre. Sirven juntos en la Cámara de los Lores. Esto es maravilloso. Prácticamente ya estamos emparentados».
Antes de que Amelia pudiera responder, Beatriz se dirigió al techo del carruaje. Wilson, esperaremos a su excelencia, pero tenemos una invitada. Lady Amelia se unirá a nosotros. La dejaremos en Belgrave Square antes de regresar a casa. Mi señora realmente debería... Tonterías. Te quedarás aquí hasta que ese horrible conde deje de merodear. Beatriz se recostó con evidente satisfacción. Ahora, mientras esperamos a que mi insoportablemente aburrido hermano salga de sus tediosas conversaciones, dime, ¿estás disfrutando de la temporada? Aparte de los desastres relacionados con los oídos, obviamente, la pregunta fue formulada con tal sinceridad y calidez que Amelia se relajó. La temporada ha sido instructiva, aunque confieso que todo este asunto me resulta bastante agotador. El mercado matrimonial es completamente bárbaro, coincidió Beatriz con simpatía. Todas esas madres rondando como halcones, caballeros pavoneándose como pavos reales. Es agotador y degradante para todos los involucrados. Hizo una pausa y su expresión se volvió pensativa. Dime, ¿qué haces cuando no estás huyendo de pretendientes no deseados? ¿Qué te interesa realmente? La pregunta tomó a Ana Amelia por sorpresa. La mayoría de la gente en los eventos sociales nunca le preguntaba qué le interesaba, solo si tocaba bien el pianoforte y si su dote era considerable. Me gusta leer, dijo lentamente. Historia, en particular historia de la arquitectura, y me encargo de algunos de los corresponsales inmobiliarios de mi padre cuando él está ocupado con asuntos parlamentarios. Historia de la arquitectura. Los ojos de Beatriz se iluminaron con un brillo casi depredador. ¡Qué fascinante! Mi hermano Henry, el duque de Ashbourne, está obsesionado con la arquitectura. Lleva años restaurando el castillo de nuestra familia. Gótico esto, normando aquello, discusiones interminables sobre cimientos y contrafuertes. Suena bastante interesante, la verdad. ¿De verdad? Beatriz se inclinó hacia adelante con atención. Porque tengo que decirle algo, Lady Amelia. Voy a ser muy directa, y puede pensar que estoy completamente loca, pero creo que esto podría ser una señal de la providencia. No lo entiendo. Mi hermano necesita una esposa. Amelia parpadeó. Lo siento. ¿Qué? Henry, el duque, necesita desesperadamente casarse, pero se niega incluso a considerarlo. Las palabras de Beatriz salieron a borbotones. ¿Y sabes por qué? Porque me está utilizando como excusa. Estoy enamorada, desesperadamente, completamente enamorada de Lord Philip Ravenswood. Y Henry no aprueba nuestro noviazgo. Afirma que Philip no es adecuado, pero en realidad solo está siendo sobreprotector hasta el punto de asfixiarme. Lady Beatrice, no entiendo cómo le afecta esto. ¿No lo ve? Si Henry tuviera su propio interés romántico, su propia vida más allá de controlar la mía, dejaría de ser tan obsesivamente controlador. Se daría cuenta de que la gente puede enamorarse y ser perfectamente feliz sin su interferencia. Quizás le daría a Philip una oportunidad justa en lugar de descartarlo de plano. A Amelia le daba vueltas la cabeza. ¿Qué quiere que haga exactamente? Conocer a mi hermano, hablar con él sobre arquitectura e historia y todos esos temas importantes que les interesan a ambos. Distraerlo de su obsesión por protegerme de peligros imaginarios. La expresión de Beatriz se volvió seria. No le pido que finja nada, Lady Amelia. Sinceramente creo que usted y Henry se llevarían de maravilla. Ambos son intelectuales, les apasionan cosas similares, les interesa lo sustancial por encima de lo frívolo. Solo necesito que él vea eso, que vea que hay personas maravillosas en el mundo a las que vale la pena abrirle el corazón. Esto es una locura, dijo Amelia débilmente. Es una estrategia, corrigió Beatriz. Mira, Henry ha pasado 10 años desde que murió nuestro padre siendo nada más que el duque. Administra la finca, ocupa un escaño en el Parlamento, toma decisiones responsables y ha olvidado por completo cómo ser simplemente una persona que experimenta la alegría y el amor. Mientras tanto, yo tengo 19 años y estoy enamorada de un hombre maravilloso. Pero mi hermano ni siquiera quiere reunirse con él porque se ha convencido a sí mismo de que su único propósito en la vida es protegerme de posibles errores. Suena complicado.
Es asfixiante. La frustración de Beatriz era palpable. Quiero desesperadamente a mi hermano, pero tiene que darse cuenta de que no puede protegerme de la vida misma. Y la única forma de que lo entienda es que tenga su propia vida, sus propios intereses, sus propias relaciones, su propia felicidad, más allá de controlar minuciosamente la mía. A pesar de sí misma, Amelia sintió una pizca de simpatía. Entendía el deber familiar y a los parientes sobreprotectores. Su propio padre se había mostrado reacio a concederle cualquier independencia hasta que ella demostró ser capaz de gestionar la finca. Incluso si aceptara este plan, que no estoy diciendo que vaya a hacer, tu hermano tendría que estar realmente interesado en mí, no se puede forzar la atracción o la compatibilidad. No estoy tratando de forzar nada, simplemente estoy creando una oportunidad para que dos personas compatibles se conozcan en circunstancias en las que puedan hablar realmente, en lugar de navegar por los absurdos rituales del cortejo en los salones de baile. Beatriz se sacó una pequeña tarjeta. El simposio de la Sociedad de Preservación de Londres es la semana que viene. Henry asiste todos los años. Es uno de los pocos eventos que realmente disfruta porque es intelectualmente estimulante. Esta es una invitación. Dado tu interés por la historia de la arquitectura, serías una incorporación perfecta para la sociedad. Amelia tomó la tarjeta y la estudió. Me estás pidiendo que asista a un simposio de arquitectura con la esperanza de que pueda encontrarme con tu hermano y distraerlo de sus tendencias sobreprotectoras el tiempo suficiente para que reconsidere su postura sobre tu vida romántica. Cuando lo dices así, suena manipulador. Quizás sea manipulador, pero es manipulador en aras de la felicidad de todos, lo cual tiene que contar para algo. La expresión de Beatriz se suavizó. Lady Amelia, he visto a mi hermano sumergirse en el deber durante una década. Se merece la alegría, se merece el amor. Y francamente, yo también. Si usted y Henry conectan de verdad, entonces todos ganamos. Si no es así, habremos pasado una agradable tarde en un simposio y habrá hecho una nueva amiga en mí. ¿Qué hay de malo en ello? La puerta del carruaje se abrió y apareció un lacayo. Lady Beatriz, Su Excelencia le envía un mensaje diciendo que tardará como mínimo un cuarto de hora más. Lord Weatherby lo ha acorralado con respecto a las inversiones ferroviarias. Beatriz gimió. Por supuesto que lo ha hecho. Muy bien, Wilson. El lacayo cerró la puerta y Beatriz se volvió hacia Amelia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mi hermano está atrapado discutiendo márgenes de beneficio cuando preferiría estar en cualquier otro sitio. Necesita a alguien que le dé una razón para escapar de estas tediosas obligaciones. Alguien que le recuerde que la vida es más que deberes y responsabilidades. Amelia miró la invitación que tenía en la mano y luego el rostro serio de Beatriz. Aquello era una auténtica locura. Apenas conocía a aquella mujer y le estaban pidiendo que participara en lo que equivalía a una conspiración matrimonial diseñada para manipular a un duque y que reconsiderara las perspectivas románticas de su hermana. Y, sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que alguien la había visto como algo más que una esposa potencial decorativa? ¿Cuándo fue la última vez que conoció a alguien que realmente apreciara sus intereses por la arquitectura medieval y la gestión de fincas? La temporada había sido un desfile interminable de rituales de cortejos superficiales y maniobras sociales calculadoras. La idea de conocer a alguien, incluso en circunstancias dudosas, que pudiera valorar su mente tanto como sus conexiones familiares, era desesperadamente atractiva. Asistiré al simposio, se oyó decir. No prometo nada más. Si tu hermano y yo nos encontramos y tenemos una conversación, que así sea. Pero no fingiré ser alguien que no soy, y no lo manipularé activamente. No te pido eso. El rostro de Beatriz se iluminó como el amanecer. Solo te pido que seas tú misma, tu yo genuino, inteligente y obsesionado con la arquitectura. Y tal vez, si surge la oportunidad, menciona que te fascina su trabajo de conservación en el castillo de Ashbourne. Porque te fascina, ¿verdad? Sí, admitió Amelia. La restauración de castillos es un trabajo increíblemente complejo e importante. ¿Ves? Perfecto. Eso es todo lo que te pido.
Una interacción genuina basada en intereses comunes. Beatrice juntó las manos. Oh, esto va a ser maravilloso. Y Lady Amelia, cuando Henry finalmente se dé cuenta de que no soy una niña que necesita protección constante, cuando conozca a Philip y vea lo felices que somos juntos, le estaré enormemente agradecida. Se oyeron pasos acercándose al carruaje. La expresión de Beatrix cambió al instante. Rápido, antes de que Henry la vea. Es bastante estirado en cuanto a las normas de etiqueta, y prefiero no tener que explicarle por qué hay una señora desconocida en su carruaje. Pero confíe en mí, le enviaré más detalles sobre el simposio. Y Lady Amelia, Beatrice le apretó la mano. Gracias. De verdad, Amelia recogió su capa y salió por la puerta opuesta, justo cuando una figura alta y morena, con traje de noche, se acercaba desde el otro lado. Solo pudo echar un vistazo. Hombros anchos, perfil fuerte, un aire de autoridad controlada, antes de esconderse detrás del siguiente carruaje de la fila. Su corazón latía con fuerza mientras veía al duque de Ashbourne subir a su carruaje. Luego se alejó, desapareciendo en la niebla londinense. Amelia se quedó de pie en la acera, dándose cuenta de repente de que estaba sola en una calle oscura con un vestido de noche, tras haber aceptado participar en un plan para encontrar pareja con una mujer a la que conocía desde hacía menos de 30 minutos. Debía de estar completamente loca, pero mientras caminaba hacia la casa de su padre, no pudo reprimir la emoción que sentía en el pecho. Quizás la locura era exactamente lo que necesitaba. Detrás de ella, la voz del conde Thornsby aún resonaba débilmente desde la terraza de Peaton, llamando a su querida Lady Amelia. Ella no miró atrás. En el carruaje de Ashbourne que se dirigía hacia Mayfair, Beatrice apenas podía contener su sonrisa triunfante. «Pareces muy satisfecha contigo misma», observó Henry, sin levantar la vista de la correspondencia que estaba revisando a la luz de la lámpara. «¿Ha pasado algo interesante mientras esperabas?» «Oh, nada especial», dijo Beatrice. «He rescatado a una joven de un pretendiente demasiado entusiasta. He tenido una conversación encantadora y he hecho un nuevo amigo que comparte tu obsesión por la historia de la arquitectura». Henry levantó la vista. «Qué amable por tu parte. ¿Es alguien que conozco?» «Lady Amelia Worthington. Su padre es el conde de Rosebery. Tú trabajas con él en la Cámara de los Lores, ¿no?» «Benedict Worthington. Sí, un hombre excelente. Tiene buena cabeza para la política». Henry volvió a sus papeles. No sabía que tuviera una hija en edad de casarse. Tiene 22 años, es bastante extraordinaria, le interesa de verdad la arquitectura gótica, gestiona la correspondencia de la finca de su padre y lee libros sustanciosos. Beatrice hizo una delicada pausa. Pensé en invitarla a tomar el té. Sería un cambio refrescante respecto a mis insulsas amistades habituales. Está bien. Henry apenas la escuchaba, ya absorto en cualquier asunto parlamentario que ocupara su atención. Perfecto. Henry no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Hablando de cambios refrescantes, dijo Beatrice con cautela, ¿has pensado más en reunirte con Philip? Me refiero a hacerlo como es debido, no a descartarlo de plano. Henry apretó la mandíbula. Beatrice, ya hemos hablado de esto. Lord Ravenswood es totalmente inadecuado. Ni siquiera has hablado con él. He oído bastante sobre sus deudas de juego y su reputación de duelista. Esas deudas son muy exageradas, y él se batió en duelo para defender el honor de una dama. Eso no es prueba de mal carácter. Beatrice se inclinó hacia adelante. Henry, solo te pido que te reúnas con él. Una cena, una conversación en la que realmente le escuches con la mente abierta. ¿Es eso pedir demasiado? No se trata de pedir, dijo Henry en voz baja. Se trata de protegerte de cometer un error que podría arruinar tu vida. He visto a demasiadas jóvenes casarse con encantadores cazafortunas solo para encontrarse atrapadas en circunstancias miserables. No dejaré que eso te pase a ti. Pero yo no soy una joven cualquiera. Soy tu hermana, y sabes que no soy tonta. Puedo juzgar el carácter de Philip por mí misma si me das la oportunidad de demostrártelo. Henry se frotó las sienes, con el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Beatrice, estoy tratando de hacer lo mejor para ti.
Lo sé, pero Henry, su voz se suavizó. No puedes protegerme de todas las posibles decepciones. En algún momento, tendrás que confiar en mí para que tome mis propias decisiones, aunque sean errores. Eso es lo que significa crecer. Tienes 19 años, casi 20, y estás desesperadamente enamorada de un hombre maravilloso al que te niegas a considerar porque estás tan ocupado siendo mi guardián que has olvidado que yo también soy una persona con mi propio criterio y mis propios deseos. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de años de discusiones similares. Finalmente Henry suspiró. Una cena, dijo. Me reuniré con Lord Ravenswood una vez, pero no prometo nada más que escuchar. El corazón de Beatriz se aceleró. Es todo lo que pido. Oh, Henry, gracias. No me des las gracias todavía. Si es tan inadecuado como sospecho, esta conversación será muy breve. Te sorprenderá, te lo prometo. Mientras el carruaje continuaba hacia Mayfair, Beatriz contemplaba las calles envueltas en niebla, con la mente ya adelantándose a los acontecimientos. Henry había accedido a reunirse con Philip. Eso era un avance. Ahora solo tenía que asegurarse de que él estuviera en el estado de ánimo adecuado para esa reunión, sin ponerse a la defensiva ni mostrarse sobreprotector, sino abierto a la posibilidad de que las historias de amor de otras personas pudieran terminar felizmente. Y la mejor manera de hacerlo era demostrarle que él se merecía su propia historia de amor. Ahí es donde entraba en juego Lady Amelia Worthington. Para cuando llegaron a Ashbourne House, Beatriz ya tenía todo el plan trazado en su mente. El simposio de la semana siguiente sería la oportunidad perfecta. Le proporcionaría a Amelia la información justa sobre Henry para facilitar una conversación genuina, sus intereses, sus opiniones, sus vulnerabilidades, no exactamente manipulación, solo facilitación estratégica. Si Henry tenía a alguien en su vida que lo hiciera feliz, que le recordara que la alegría y el amor no eran debilidades, sino necesidades, entonces finalmente entendería lo que Beatriz había estado tratando de decirle todo este tiempo. Todos merecían amor, incluidos los duques sobreprotectores y cumplidores de sus obligaciones que habían olvidado cómo ser otra cosa que responsables. Beatriz sonrió para sí misma. Esto iba a funcionar. Tenía que funcionar porque se le acababa el tiempo. Philip había sido paciente durante meses, pero no esperaría eternamente, y Beatriz no estaba dispuesta a elegir entre el hermano al que quería y el hombre que había conquistado su corazón. De alguna manera, tenía que salvarlos a todos. 3 días después, Amelia estaba sentada en la sala de estar de la casa de su padre, mirando fijamente 2 objetos que habían llegado con el correo matutino. La invitación formal al simposio de la Sociedad de Preservación de Londres y una carta sellada con el escudo de Ashbourne. Abrió la carta con dedos temblorosos. Querida Lady Amelia, espero que se encuentre bien y que el conde Thornsby haya cesado en sus persistentes atenciones. Quería darle las gracias de nuevo por la agradable conversación que mantuvimos durante su inesperada visita al carruaje de mi hermano. Es muy raro encontrar a alguien con una curiosidad intelectual y una sustancia tan genuinas. Le escribo para invitarla a tomar el té el jueves por la tarde a las 3 en Ashbourne House. Soy consciente de que acabamos de conocernos, pero sentí una afinidad inmediata con usted y me encantaría continuar nuestra relación. Debo mencionar que también me he tomado la libertad de conseguirle la membresía de la Sociedad de Preservación de Londres. El simposio de la próxima semana promete ser fascinante y pensé que quizá le gustaría asistir con una amiga en lugar de ir sola. Gare, si le parece bien, me encantaría hablar del simposio mientras tomamos el té y quizá compartir algunos detalles sobre mi imposible hermano que podrían hacer su asistencia aún más interesante. Atentamente, Lady Beatrice Ashbourne. A pesar de sí misma, Amelia se echó a reír. La audacia de Beatrix era casi admirable. Reconocía descaradamente el plan de emparejamiento, pero de alguna manera lo hacía parecer una colaboración amistosa en lugar de una manipulación. ¿Aceptará, mi señora?, preguntó Margaret mientras arreglaba las flores frescas en la mesita auxiliar.
No debería, dijo Amelia. Toda esta situación es absurda. Apenas conozco a Lady Beatrice y me está pidiendo que le ayude a orquestar la vida romántica de su hermano para que él apruebe su propio cortejo. Es como algo sacado de una novela burlesca. Pero vas a aceptar de todos modos, observó Margaret con complicidad. Voy a aceptar de todos modos, admitió Amelia. Cielo, ayúdame. Ahora tengo curiosidad por el simposio, por el duque, por toda esta ridícula situación. Escribió su aceptación y la envió con un lacayo. Llegó el jueves por la tarde con un fresco sol invernal que hacía brillar las piedras grises de Londres como si fueran de plata. Amelia se vistió con cuidado con un vestido de lana azul oscuro, elegante, pero sin excesos. Quería estar presentable sin parecer que se había esforzado demasiado. Ashbourne House era aún más imponente a la luz del día, testimonio de siglos de riqueza y poder, erigiéndose orgullosa en el corazón de Mayfair. El mayordomo la condujo a través de pasillos llenos de cuadros de antepasados de rostro severo hasta una soleada sala matutina donde la esperaba Beatrice. Lady Amelia, me alegro mucho de que haya venido. Beatrice la abrazó con cariño. Me preocupaba que reconsiderara nuestro loco plan y enviara sus disculpas. Estuve a punto de hacerlo, admitió Amelia. Todavía no estoy del todo convencida de que no sea una idea terrible. Oh, sin duda es una idea terrible según los estándares convencionales. Beatrice asintió alegremente, señalando el servicio de té. Pero los estándares convencionales han dejado a mi hermano solo y a mí, atrapada en una batalla interminable por mi propio futuro romántico. A veces, las ideas terribles son exactamente lo que se necesita. Mientras se acomodaban con té y galletas de limón, Amelia se relajó a pesar de sus reservas. Beatrice tenía ese raro don de hacer que la gente se sintiera inmediatamente a gusto, como si fueran amigos desde hacía años en lugar de días. Así que Beatrice dijo, dejando su taza sobre la mesa. ¿Hablamos del elefante en la habitación, o más bien del duque? Supongo que debemos hacerlo. Primero, quiero que entiendas la situación de mi hermano. No se trata solo de que yo quiera casarme con Philip, aunque lo deseo desesperadamente. Se trata de que Henry necesita recordar que la vida es más que deberes y responsabilidades. La expresión de Beatrice se volvió seria. La máscara juguetona se deslizó para revelar una preocupación genuina debajo. Nuestro padre murió hace 10 años, de un ataque al corazón en la Cámara de los Lords. Fue repentino, impactante y dejó todo en caos. Papá era brillante, pero desorganizado. Y cuando Henry heredó a los 20 años, descubrió que la finca era un desastre. Deudas, malas inversiones, propiedades en mal estado, docenas de asuntos legales sin resolver. Debió de ser abrumador, dijo Amelia en voz baja. Casi lo destruyó. Yo solo tenía 9 años, así que en aquel momento no lo entendía del todo. Pero recuerdo que trabajaba 18 horas al día, apenas dormía, apenas comía. Lo arregló todo, salvó la finca, pagó las deudas, restauró la reputación de la familia. Pero en el proceso, olvidó cómo ser Henry. Se convirtió primero en duque y después en persona, y ahora está compensando en exceso tratando de protegerte de cualquier posible error. Exactamente. Beatrice se inclinó hacia adelante. Está convencido de que, si hubiera estado más preparado, más alerta, la muerte de mi padre no habría provocado tal desastre. No es racional, pero es lo que motiva todo lo que hace ahora, incluyendo negarse siquiera a considerar que Philip pueda ser un buen hombre que me ama de verdad. ¿Por qué se opone tanto a Lord Ravenswood en concreto? Philip es el segundo hijo del marqués de Rutherford, lo que debería hacerlo perfectamente respetable. Pero tiene algunas deudas de juego heredadas de las malas inversiones de su difunto padre, y el año pasado se batió en duelo para defender el honor de Lady Catherine Peyton cuando un caballero hizo comentarios inapropiados sobre ella. De alguna manera esos hechos se han transformado en un sinvergüenza cazafortunas propenso a los duelos en la mente de Henry. ¿Has intentado explicarle las circunstancias reales? No me escucha. Cada vez que menciono el nombre de Philip, Henry empieza a sermonearme sobre mi juventud e inexperiencia,
y sobre cómo me merezco algo mejor que un hombre de carácter cuestionable. La frustración de Beatriz era palpable. Quiero a mi hermano, pero me está asfixiando con su protección. Y lo peor es que sé que lo hace con buena intención. Eso es lo que lo hace tan imposible. Amelia se sintió profundamente identificada. Entendía el amor familiar entremezclado con la frustración, la dificultad de afirmar la independencia mientras se mantienen relaciones preciosas. Así que tu plan es distraerlo con un interés romántico propio. Mi plan es ayudarle a ver que las personas, incluida yo, somos capaces de tomar buenas decisiones sobre el amor sin su intervención. Si Henry experimenta una conexión genuina con alguien, si se permite ser vulnerable y descubre que el mundo no se acaba cuando deja de controlarlo todo, Beatrice miró a Amelia a los ojos. Entonces tal vez confíe en que puedo manejar mi propio corazón. Es mucho peso para poner en un posible cortejo. Lo sé, pero se me están acabando las opciones. Philip ha sido paciente durante meses, pero no esperará eternamente. Y me niego a elegir entre mi hermano y el hombre que amo. Bajó la voz. Por favor, Amelia, necesito tu ayuda. La vulnerabilidad en la voz de Beatriz era genuina. No se trataba de una chica frívola jugando a hacer de casamentera. Se trataba de alguien genuinamente desesperado por salvar las dos relaciones más importantes de su vida. Muy bien, dijo Amelia en voz baja. Asistiré al simposio, conoceré a tu hermano si surge la oportunidad de forma natural. Pero Beatrice, necesito que entiendas algo. No construiré una relación basada en un engaño deliberado. Si tu hermano y yo conectamos, tiene que ser de verdad. No voy a fingir ser alguien que no soy solo para satisfacer tus propósitos. Nunca te pediría eso. Por eso eres perfecta para esto. Te interesan de verdad la arquitectura y la historia y todas las cosas que le importan a Henry. No te pido que finjas nada. Solo te ayudo a facilitar una conexión que, de otro modo, quizá no se produciría, porque mi hermano es pésimo en situaciones sociales y tú probablemente eres demasiado educada para acercarte a un duque sin haber sido invitada. Entonces, ¿qué es lo que me propones exactamente? Beatriz sacó su pequeña libreta de cuero. Te voy a dar información sobre Henry, sus intereses, sus opiniones, sus preferencias. No para que puedas manipularlo, sino para que puedas evitar los errores habituales en una conversación y encontrar puntos en común genuinos. Piensa en ello como un reconocimiento previo a la amistad. Eso suena peligrosamente parecido a la manipulación. Es gestión estratégica de la conversación, insistió Beatriz. Todas las madres de Londres investigan a los solteros elegibles antes de presentar a sus hijas. Todas las cenas diplomáticas implican información avanzada sobre los intereses y sensibilidades de los invitados. Esto es solo estrategia social aplicada. Amelia respiró hondo. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Bueno, por ejemplo, a Henry le apasiona la arquitectura gótica, en particular el debate entre la conservación y la modernización. Cree que el valor histórico suele pesar más que las preocupaciones por la eficiencia, pero no es dogmático. Respeta los contraargumentos bien razonados. Beatrice hojeó su cuaderno. También ha leído 6 veces La decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbons. Le obsesiona comprender cómo se desmoronan las civilizaciones, probablemente porque le aterra que el legado de los Ashbourne fracase. A pesar de sus reservas, Amelia se encontró inclinándose hacia adelante con interés. ¿Qué más? Odia las multitudes y tiende a retirarse a rincones tranquilos en los eventos sociales. Aprecia la franqueza por encima de los juegos sociales. Si tienes una opinión, expónla claramente en lugar de insinuarla educadamente. También es... Beatrice hizo una pausa y su expresión se suavizó. Está desesperadamente solo, Amelia. Está rodeado de gente que quiere cosas de él, consejos, dinero, influencia, pero muy pocos lo quieren a él. Si puedes ver más allá del duque y ver al hombre que hay debajo, si puedes relacionarte con Henry en lugar de con el título, eso lo sería todo. La soledad en la descripción de Beatrix resonó con algo en la propia experiencia de Amelia.
¿Cuántos hombres habían cortejado su título y su dote sin siquiera verla? ¿Cuántas interacciones sociales habían sido transacciones calculadas en lugar de conexiones genuinas? Haré todo lo posible, dijo finalmente, pero necesito que me prometas algo a cambio. Lo que sea. Si esto sale mal, si tu hermano descubre lo que estamos haciendo y se siente traicionado, tú asumirás toda la responsabilidad. No voy a convertirme en la villana del drama familiar de otra persona. De acuerdo, aunque no creo que llegue a eso. Beatriz sonrió. Tengo un buen presentimiento sobre esto, Amelia. Creo que tú y Henry podríais ser perfectos el uno para el otro. No solo para mis propósitos, sino de verdad. Ya lo veremos. Amelia dio un sorbo al té. Ahora cuéntame todo lo que necesito saber sobre el duque de Ashbourne. Durante las siguientes 2 horas, Beatriz habló. Describió las rutinas diarias de Henry, sus opiniones sobre todo, desde la reforma agraria hasta la expansión del ferrocarril, sus hábitos cuando estaba preocupado o abrumado. Pintó el retrato de un hombre atrapado por el deber, brillante pero aislado, desesperado por establecer una conexión genuina, pero demasiado temeroso de mostrarse vulnerable como para intentarlo. Cuando Amelia se marchó de Ashbourne House esa noche, su cabeza daba vueltas con tanta información y a pesar de todas sus reservas sobre la ética de la situación, no podía negar la emoción que sentía en el pecho. En 4 días asistiría al simposio. En 4 días conocería al duque de Ashbourne y de alguna manera intentaría ser sincera mientras cargaba con el peso de las desesperadas esperanzas de Beatrice y la información cuidadosamente recopilada. ¿Qué podía salir mal? El simposio de la London Preservation Society fue todo lo que Beatrice había prometido. Intelectualmente estimulante, afortunadamente libre de posturas sociales y lleno de gente que se preocupaba genuinamente por la conservación arquitectónica en lugar de por los chismes y el estatus. Amelia llegó temprano, nerviosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Llevaba un práctico vestido de día de color verde bosque, el pelo peinado de forma sencilla, sin artificios, sin elegancia excesiva, solo ella misma, lista para hablar de cimientos medievales y arquitectura gótica con personas a las que realmente les importaba. La sala principal de Somerset House estaba llena de exposiciones de planos arquitectónicos, maquetas de proyectos de restauración y grupos de caballeros de aspecto serio que discutían sobre técnicas de albañilería. Amelia era una de las pocas mujeres presentes, pero nadie parecía encontrar su presencia inusual. La sociedad de preservación era progresista en ese sentido. Se acercó a una exposición sobre la restauración de Westminster Abbey y estudió los detallados dibujos de los trabajos de estabilización del triforio, cuando una voz grave detrás de ella dijo: «La obra gótica perpendicular es particularmente impresionante. Han conseguido estabilizar la estructura sin comprometer la mampostería original». Amelia se giró y se encontró cara a cara con el duque de Ashbourne. Era aún más llamativo de lo que le había sugerido su breve vistazo junto al carruaje. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él mientras se concentraba en el estudio. Sus rasgos aristocráticos podrían haber resultado intimidantes, de no ser por sus ojos genuinamente inteligentes, del color del whisky añejo y su complexión alta y de hombros anchos, que sugería una gran capacidad física bajo su impecable abrigo a medida. La miró con cortés interés, esperando claramente una respuesta a su comentario sobre la abadía. Toda la información que Beatrix le había proporcionado cuidadosamente inundó la mente de Amelia. Le encanta la arquitectura gótica, aprecia la franqueza, valora el compromiso intelectual genuino por encima del rendimiento social. La estabilización del triforio es notable. Lo logró con una voz más firme de lo que se sentía, aunque me pregunto si han abordado adecuadamente los daños causados por el agua en las cámaras inferiores. La conservación de la piedra solo es eficaz si primero se resuelven los problemas de humedad subyacentes. El interés se reflejó inmediatamente en su expresión, tal y como había predicho Beatrice, precisamente mi preocupación. El informe del topógrafo mencionaba mejoras en el drenaje.
pero los detalles eran frustrantemente vagos. No se pueden tratar simplemente los síntomas ignorando las causas fundamentales. Sería como poner yeso fresco sobre una pared húmeda y esperar que aguante. Amelia estuvo de acuerdo. El problema fundamental sigue ahí. Exactamente. La actitud de Henry cambió por completo. La máscara de cortesía se desvaneció para revelar un entusiasmo genuino. He intentado explicárselo al comité de restauración, pero están tan centrados en el calendario y el presupuesto que no piensan en la integridad estructural a largo plazo. Hablaron con soltura durante varios minutos sobre la abadía de Westminster, sobre los retos de la conservación histórica, sobre la tensión entre la autenticidad y las normas de construcción modernas. Henry era elocuente y apasionado, y su experiencia era evidente en cada comentario. Amelia se dio cuenta de repente de que no estaba siguiendo el guión de Beatrix. Se había olvidado de la información cuidadosamente preparada. Se había olvidado de la gestión estratégica de la conversación. Simplemente estaba hablando con alguien que compartía sus intereses genuinos, que valoraba sus opiniones y se basaba en sus ideas en lugar de descartarlas o tratarla con condescendencia. Eso era lo que había echado de menos durante toda la temporada. Una conversación real, un compromiso intelectual, el reconocimiento como persona pensante, en lugar de como una potencial esposa decorativa. Perdóname, dijo Henry de repente. Estoy acaparando tu tiempo con mis entusiastas divagaciones sobre los sistemas de drenaje. Creo que no nos han presentado como es debido. Soy Ashbourne, Henry Ashbourne, Lady Amelia Worthington. Él le hizo una reverencia. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Worthington, ¿tu padre es el conde de Rosebery? Sí. Trabajo con él en la excelente mente del señor para la política, particularmente en lo que respecta a la reforma agrícola. Henry sonrió, y la expresión transformó todo su rostro, aunque nunca había mencionado tener una hija interesada en la conservación arquitectónica. Cuando hablamos, suele hablar de rendimientos de cereales y rotación de cultivos. No suele hacer alarde de mis intereses poco comunes, admitió Amelia. La mayoría de la gente considera que las discusiones sobre sistemas de drenaje medievales son decididamente poco femeninas. Entonces la mayoría de la gente es tonta. Las palabras salieron inmediatas y enfáticas. Henry parecía ligeramente avergonzado por su propia vehemencia. Lo que quiero decir es que la inteligencia y la educación deben celebrarse independientemente del sexo de cada uno. La idea de que las damas deben limitarse a la acuarela y al bordado es absurda y supone un desperdicio del potencial humano. Ojalá más caballeros compartieran tu opinión. Yo también, señaló hacia la exposición de la abadía. ¿Has visitado tú mismo el lugar de la restauración? Están realizando visitas guiadas para los miembros de la sociedad. Todavía no he tenido la oportunidad. Debería hacerlo. El trabajo en la sala capitular es extraordinario. Se están restaurando suelos de baldosas del siglo XIII, utilizando técnicas propias de la época. Asistí a una demostración el mes pasado. Hizo una pausa. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Lo estoy haciendo otra vez, ¿verdad? Monologando sobre minucias arquitectónicas mientras usted es demasiado educada para escapar. Amelia se rió, genuinamente encantada por su autoconciencia. En realidad, estoy fascinada. Por favor, continúa. ¿Qué técnicas están utilizando? La expresión de Henry se iluminó y se lanzó a una explicación detallada de los métodos medievales de fabricación de baldosas y los retos de la restauración moderna. Amelia escuchó, hizo preguntas y ofreció sus propias observaciones. La conversación fluyó con naturalidad entre ellos, cobrando impulso a medida que descubrían más intereses comunes y puntos de vista compatibles. Pasó una hora sin que Amelia se diera cuenta. Habían pasado de la exposición de la abadía a una conferencia sobre la construcción de castillos normandos y a continuación a una demostración de técnicas de conservación de la piedra. Henry era tal y como Beatriz lo había descrito, apasionado, inteligente, un poco torpe en situaciones sociales, pero completamente cómodo hablando de temas sustantivos. Y lo que es más importante, la miraba de verdad, como si sus pensamientos y opiniones importaran tanto como los suyos.
Cuando se acercó otro caballero, el temido Lord Weatherby, al que Beatrice había mencionado, Henry apretó la mandíbula con evidente frustración. Ashbourne, justo el hombre al que quería ver. Tenemos que hablar de la ampliación del ferrocarril a través de Derbyshire. Hay un importante potencial de beneficios si conseguimos sortear los problemas de conservación. Lord Weatherby, quizá en otra ocasión. No es ninguna tontería, solo será un momento. Estos conservacionistas están muy bien, pero el progreso exige ciertos sacrificios sentimentales. Amelia miró a Henry a los ojos y vio una angustia genuina. Quería escapar, pero era demasiado educado para marcharse sin más. Demasiado atrapado por el deber y las obligaciones sociales como para dar prioridad a sus propios deseos, tal y como había descrito Beatrice. Disculpe, Lord Weatherby, interrumpió Amelia con suavidad. Acabo de recordar que prometí examinar la exposición sobre el Renacimiento gótico en la Galería Este antes de que comiencen las conferencias de la tarde. Su Excelencia me acompañaría. No estoy del todo segura de dónde se encuentra. El alivio inundó el rostro de Henry. Por supuesto, Lady Amelia Weatherby, continuaremos esta conversación en otro momento. Que tenga un buen día. Le ofreció el brazo y escaparon juntos, ambos ligeramente sin aliento por la huida. Gracias, dijo Henry una vez que llegaron a un rincón tranquilo con vistas a los templos. Weatherby tiene buenas intenciones, pero una vez que empieza a hablar de inversiones ferroviarias, no hay escapatoria salvo fingir una enfermedad repentina. Me di cuenta de que parecía bastante desesperado. Esa es la carga del título. Todo el mundo quiere algo. Consejos, inversiones, influencia, conexiones. A veces me siento menos como una persona y más como un repositorio andante de los recursos ducales. La vulnerabilidad de su voz era inesperada. Este no era el duque controlado y reservado que Beatrice había descrito. Era alguien genuinamente agotado por el peso de las constantes exigencias. Eso suena solitario, dijo Amelia en voz baja. Henry la miró, con evidente sorpresa en su expresión. La mayoría de la gente no lo ve así. Ven privilegios y poder, no aislamiento. Los privilegios y el aislamiento no son mutuamente excluyentes. Puedes tener todas las ventajas materiales y seguir sintiéndote completamente solo. Sí, esa sola palabra contenía un gran reconocimiento. Exactamente eso. Se quedaron en la alcoba, con el ruido del simposio desvaneciéndose hasta convertirse en un murmullo de fondo. A través de las ventanas, las templadas brillaban bajo el sol de la tarde, y los barcos se deslizaban como si el tiempo mismo se hubiera hecho visible. Lady Amelia, dijo Henry lentamente, ¿puedo ser sincero con usted? Prefiero la sinceridad a las frases hechas corteses. Esta ha sido la conversación más genuinamente agradable que he tenido en meses, posiblemente en años. No está buscando nada. No se está posicionando de forma ventajosa. No está calculando el beneficio social. Solo es usted misma. ¿Tiene idea de lo raro que es eso? La culpa atravesó el pecho de Amelia. Él pensaba que ella estaba siendo completamente sincera, sin saber que ella había venido armada con información sobre sus intereses, sus vulnerabilidades, sus preferencias. Que ella estaba allí, al menos en parte, porque su hermana había orquestado este encuentro como parte de un plan más amplio. Su Excelencia, Henry, la interrumpió él. Cuando hablamos de arquitectura y sistemas de drenaje, creo que podemos prescindir de tanta formalidad. Llámeme Henry. Henry, entonces su voz vaciló ligeramente. Debo decirle algo. ¿Me permitiría visitarle? La pregunta salió a borbotones, como si hubiera estado reuniendo el valor necesario con el permiso de su padre. Me gustaría mucho continuar esta conversación. El corazón de Amelia se aceleró, incluso cuando la culpa se intensificó. Esto estaba funcionando exactamente como Beatrice había planeado. Henry estaba interesado, comprometido, claramente atraído por la conexión que habían formado, y se basaba en información calculada y circunstancias orquestadas. Pero su disfrute había sido genuino. Su interés por él era real. La conexión que sentía. Era auténtico, ¿no? Me gustaría mucho, se oyó decir. Excelente.
La sonrisa de Henry fue transformadora. Pura alegría rompiendo la reserva aristocrática. Llamaré el martes, si le parece bien. El martes sería perfecto. Esa noche, Beatriz apareció en la casa de Amelia, apenas conteniendo su emoción. Cuéntame todo. ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Amelia la llevó al salón, asegurándose de que estuvieran solas. Tu plan funcionó. Hablamos durante más de una hora. Me llamará el martes, lo sabía. Beatriz le agarró las manos y la hizo girar como si fueran niñas. Sabía que ustedes dos serían perfectos juntos. ¿De qué hablaron? Principalmente de arquitectura. La conservación de la piedra de la abadía de Westminster. Su trabajo de restauración en el castillo de Ashbourne. Amelia se soltó las manos y se dirigió hacia la chimenea. Beatriz, me siento fatal. ¿Por qué? Estuviste maravillosa. Henry estaba claramente encantado porque fui allí armada con la información que tú me habías dado. Sabía exactamente qué temas le interesaban, qué opiniones tenía, incluso cómo rescatarlo de Lord Weatherby. Era como si estuviera siguiendo un guión que tú habías escrito. No seguías un guión. Estabas manteniendo una conversación genuina con un contexto útil. Eso no es manipulación. Es estar preparada. Es manipulación disfrazada de preparación. Es estratégico. Beatriz se sentó en el sofá con expresión seria. Amelia, escúchame. ¿Fingiste tu interés por la arquitectura? No, pero ¿fingiste tener opiniones que en realidad no tienes? Por supuesto que no. ¿Mentiste sobre quién eres o qué valores tienes? No, entonces, ¿qué hiciste exactamente que fuera deshonesto? Beatriz la miró fijamente a los ojos. Tuviste una conversación intelectualmente estimulante con una persona compatible. El hecho de que te diera información previa simplemente significó que evitaste perder el tiempo con temas infructuosos. Hubieras preferido quedarte allí de pie, incómoda, probando temas al azar hasta que algo funcionara, o peor aún no hablar con él en absoluto porque te intimidaba demasiado su título. Dicho así, suena completamente razonable, ¿no? Beatriz sonrió. Mira, te di un mapa del territorio, pero tú tenías que navegar por él, y por lo que me has contado, lo hiciste de maravilla. Henry es famoso por ser difícil de involucrar de verdad. Si te llama el martes, significa que ha pasado algo genuino entre vosotros. Eso es real, Amelia, no es artificio. Amelia quería creerla, quería creer desesperadamente que la conexión que había sentido con Henry era legítima, a pesar de sus orígenes orquestados. ¿Cuál es el siguiente paso?, ella preguntó. Ahora profundizamos la conexión. Hacemos que Henry se dé cuenta de que no puede imaginar su vida sin ti. Los ojos de Beatriz brillaron, lo que significa que te proporcionará más contexto útil. No es manipulación, solo información que te ayudará a comprenderlo mejor. Beatriz, su libro favorito es Decline and Fall de Gibbons. Lo ha leído 6 veces. Está completamente obsesionado con comprender el colapso social. Toma el té con un terrón de azúcar, sin leche. Sus opiniones políticas son progresistas en cuestiones sociales, pero conservadoras en política fiscal. Trabaja en la biblioteca hasta las 2 de la madrugada cuando le preocupan los problemas inmobiliarios. Se detuvo. Amelia levantó la mano. No puedo hacer esto. No puedo construir una relación basándome en la recopilación calculada de información. No está bien, no es calculado, es considerado. Estás aprendiendo sobre él. Lo estoy estudiando como si fuera un tema de examen. Y cuando inevitablemente descubra lo que estamos haciendo, porque estas cosas siempre salen a la luz, se sentirá traicionado y manipulado. Todo lo genuino entre nosotros se verá empañado por el engaño de cómo comenzó. La expresión de Beatriz se volvió suplicante. Solo un poco más de ayuda. Lo justo para superar la fase inicial del cortejo. Una vez que te hayas establecido, una vez que él se haya comprometido, entonces podrás ser completamente sincera. Eso es al revés. La sinceridad debe venir primero, no después de la inversión emocional. Amelia se acercó a la ventana y miró hacia la plaza, que se oscurecía. Me gusta tu hermano, Beatriz.
Me gusta de verdad. La conversación que hemos tenido hoy ha sido la más satisfactoria intelectualmente que he tenido en años. Pero no puedo. No voy a seguir construyendo algo real sobre una base de manipulación estratégica. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando Henry llame el martes, le voy a contar la verdad sobre cómo nos conocimos, sobre tu plan, sobre la información que me proporcionaste. Dejaré que él decida si quiere continuar con la amistad sabiendo sus orígenes. Se enfadará mucho. Pensará lo peor de los dos. Quizás, pero eso es mejor que construir algo sobre mentiras y que se derrumbe más tarde cuando la verdad salga a la luz inevitablemente. Amelia se apartó de la ventana. Lo siento, Beatrix. Sé que tus intenciones eran buenas. Sé que estás desesperada por ayudar a tu hermano y asegurar tu propia felicidad, pero no puedo ser cómplice de este tipo de engaño. Beatriz se puso de pie, con una expresión que reflejaba una mezcla de emociones: ira, miedo, desesperación, resignación. Finalmente, asintió lentamente. Tienes razón. Sé que tienes razón. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Amelia, pase lo que pase, realmente creo que tú y Henry podrían ser maravillosos juntos. No me equivoqué en eso, simplemente lo abordé de una manera totalmente equivocada. Lo sé y aprecio lo que intentabas hacer, aunque el método fuera erróneo. Después de que Beatriz se marchara, Amelia se quedó en el salón, con el corazón apesadumbrado por la decisión que había tomado. El martes se lo contaría todo a Henry y probablemente vería cómo la conexión que habían empezado a formar se desmoronaba bajo el peso de la revelación. Pero al menos tendría la conciencia tranquila. Al menos habría elegido la honestidad por encima de la conveniencia, aunque eso le costara al hombre más interesante que había conocido jamás. El martes por la tarde llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Amelia se vistió cuidadosamente con un vestido de color burdeos oscuro, elegante, pero sobrio, apropiado para la conversación que estaba a punto de tener. Margaret le peinó el cabello de forma sencilla, sintiendo la tensión de su señora, pero sabiamente permaneciendo en silencio. Él lo entenderá, dijo Margaret finalmente. Si es la mitad de hombre que tú has descrito, apreciará tu honestidad, o se sentirá traicionado y nunca volverá a hablarme. Entonces no habría valido la pena de todos modos. Amelia deseaba compartir la confianza de Margaret. El duque de Ashbourne llegó puntualmente a las 3 en punto, como cabría esperar de un hombre que valoraba el orden y la responsabilidad. El mayordomo lo condujo al salón, donde Amelia lo esperaba, con su padre discretamente presente, como exigía la etiqueta, pero sentado lo suficientemente lejos como para permitir una conversación privada. Henry parecía nervioso. Era entrañable ver a este duque poderoso y sereno, que inspiraba respeto en el parlamento y en la sociedad, visiblemente ansioso por una simple visita vespertina. Lady Amelia se inclinó. Gracias por recibirme. Su Excelencia, por favor, siéntese. Ella señaló la silla frente a ella. Mantuvieron unos 5 minutos de conversaciones forzadas sobre el tiempo y el simposio antes de que Amelia no pudiera soportarlo más. Henry, tengo que decirte algo. Antes de continuar con esto, sea lo que sea en lo que se está convirtiendo, tienes que saber la verdad sobre cómo nos conocimos. Su expresión cambió inmediatamente a cansancio. Creía que nos conocimos en el simposio. Así fue, pero ese encuentro no fue tan fortuito como parecía. Amelia respiró hondo. 3 días antes del simposio, huí de una fiesta para escapar de un pretendiente no deseado. Entré en pánico y me subí al carruaje equivocado, que resultó ser el de tu hermana. Beatriz estaba sola dentro, esperándote. El rostro de Henry se quedó muy quieto. Hablamos mientras ella esperaba. Me habló de usted, de su trabajo de restauración, de sus intereses, de su soledad. Dijo que necesitaba una esposa y que pensaba que yo sería perfecta para usted. Ya veo. Su voz era cuidadosamente neutra, y mencionó a mi hermana por qué de repente estaba tan interesada en arreglar mi futuro matrimonial. Sí,
Está enamorada de Lord Philip Ravenswood y usted no aprobaría la unión. Pensó que si tú tenías tu propio interés romántico, quizás serías menos sobreprotector con sus elecciones. Así que esto era una conspiración. Pronunció cada palabra con precisión. Una furia controlada apenas contenida bajo la compostura ducal. Mi hermana decidió manipular mi vida romántica para servir a sus propios fines, y tú aceptaste ser su instrumento. No fue así, ¿verdad? Déjame adivinar la secuencia de los acontecimientos. Beatriz te invitó a tomar el té. Te dio información sobre mis intereses, mis preferencias, mis vulnerabilidades. Consiguió que te invitaran al simposio, un evento al que sabía que yo asistiría. Te enseñó exactamente qué decir para captar mi atención. La precisión de su resumen era condenatoria. Amelia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sí, dijo en voz baja, todo eso sucedió. No te mentiré al respecto. ¿Qué he considerado? La honestidad después del engaño ya ha cumplido su propósito. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, con la espalda rígida por la ira. Dime, Lady Amelia, ¿algo de eso fue real? ¿Nuestra conversación sobre la abadía de Westminster? ¿Tu interés por la arquitectura? ¿O solo estabas interpretando tu papel en la pequeña obra de teatro de mi hermana? Mi interés era genuino. Todo lo que dije sobre arquitectura, sobre conservación, sobre mis propias pasiones, era cierto. Beatrice no me dijo qué opiniones debía tener. Solo me dio contexto, información que me ayudó a comprenderte mejor, información que utilizaste para manipularme y hacerme creer que teníamos algún tipo de conexión genuina. Teníamos una conexión genuina. Amelia se levantó y se acercó a él. Sí, Beatrice me dijo qué temas te interesarían, pero nuestra conversación fue mucho más allá de lo que ella podría haber escrito. La forma en que desafiábamos las ideas del otro, la emoción intelectual de encontrar a alguien que realmente entendiera que eso era real, Henry. Eso éramos nosotros, no su plan. ¿Cómo puedo saber qué era real y qué era calculado? Él se apartó de la ventana y el dolor en sus ojos le rompió el corazón. Cada palabra que dijiste, cada opinión que expresaste, cada momento en el que pensé que realmente estábamos conectando, ahora está mancillado. No sé si me estaba enamorando de ti o de una actuación. Te estabas enamorando de mi yo real. Cruzó la habitación y se detuvo justo delante de él. Sí, fui a ese simposio sabiendo qué temas te podrían interesar. Pero todo lo que vino después, cada risa, cada debate, cada momento de reconocimiento genuino, fue auténtico. Beatrice me abrió una puerta, pero yo la atravesé siendo yo misma, Amelia, no un personaje interpretando un papel, y se supone que debo confiar en eso, confiar en la mujer que acaba de admitir que me ha engañado desde el principio. No. La voz de Amelia se quebró. Se supone que deberías estar furiosa conmigo. Se supone que deberías sentirte traicionada y manipulada, porque lo estás. Lo que Beatrice y yo hicimos estuvo mal. Debería habértelo contado inmediatamente en el simposio o, sin duda, antes de hoy. Nunca debería haber aceptado el plan en primer lugar. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque yo también me sentía sola. Las palabras brotaron crudas y sinceras. Porque he pasado toda una temporada siendo cortejada por hombres que solo ven mi belleza y mis conexiones familiares. Porque nadie me ha preguntado nunca qué es lo que realmente me interesa, ni ha valorado mis opiniones sobre nada sustantivo. Porque cuando Beatriz te describió, un hombre que podría apreciar la inteligencia y la conversación genuina, estaba tan desesperada que comprometí mi ética por la oportunidad de establecer una conexión real. Se dio la vuelta, incapaz de soportar mirar su rostro por más tiempo. No estoy defendiendo lo que hice. Fue manipulador e incorrecto, y tienes todo el derecho a marcharte de aquí y no volver a hablarme nunca más. Pero Henry, por favor, cree en esto. Mis sentimientos se hicieron reales. En algún momento entre las discusiones sobre las fortificaciones normandas y tus historias sobre la restauración del castillo de Ashbourne, me enamoré de ti, no del duque, de ti,
del hombre que se apasiona por los sistemas de drenaje medievales y lleva el peso del legado con tanta elegancia. El hombre solitario y brillante que necesita desesperadamente a alguien que lo vea a él y no a su título. El silencio se prolongó de forma insoportable. La lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, suave e insistente. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Henry finalmente. Podrías haber continuado con el engaño. Estaba claramente lo suficientemente enamorado como para no hacer demasiadas preguntas. Podrías haber asegurado el compromiso, el matrimonio, todo lo que Beatrice quería para nosotros dos. ¿Por qué confesarlo? Porque no podía construir una vida contigo sobre una base de mentiras. Porque te mereces la honestidad, incluso cuando me cuesta todo lo que he empezado a desear. Amelia finalmente dejó que las lágrimas cayeran porque prefería perderte ahora con mi integridad intacta que conservarte mediante un engaño continuo y perderme a mí misma en el proceso. Ella lo oyó moverse. Sintió que se acercaba detrás de ella. Entonces, él le puso las manos sobre los hombros y la giró suavemente para que lo mirara. «Estás llorando», dijo, y en su voz había más asombro que enfado. «Por supuesto que estoy llorando. Acabo de destruir cualquier posibilidad de felicidad con el primer hombre que realmente me ha visto. Tengo derecho a llorar por eso». «El primer hombre que realmente te ha visto», repitió Henry lentamente. «¿De verdad es así como me ves? Así es como yo te conozco. No por la información de Beata Trick, sino por nuestra conversación, por la forma en que escuchas mis opiniones sobre la conservación de la piedra, como si importaran, por cómo cambia tu rostro cuando hablas de algo que te gusta, por la vulnerabilidad que mostraste cuando admitiste sentirte como un repositorio andante de los recursos ducales». Ella levantó la mano y le tocó la cara con delicadeza. «Te conozco, Henry Ashbourne. Quizás tomé un atajo para conocerte. Quizás las circunstancias fueron manipuladoras e incorrectas. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué sigue pasando entre nosotros ahora mismo? Esto es real. Esto es sincero. Esta soy yo, sin ningún artificio, diciéndote que te quiero y que lamento profundamente lo mal que he manejado todo». Henry le cogió la mano y se la llevó a la mejilla. Sus ojos buscaron los de ella, buscando la verdad, la autenticidad, alguna garantía de que no lo estaban tomando por tonto. «Estoy aterrorizado», admitió. «Aterrorizado por confiar en esto. Aterrorizado de estar viendo solo lo que quiero ver porque me siento tan solo que prefiero creer una hermosa mentira antes que enfrentarme a otra década de aislamiento. Entonces no confíes en mí todavía. Déjame demostrártelo». La voz de Amelia se fortaleció con determinación. «Dame una oportunidad para demostrarte quién soy realmente. Sin guiones, sin información de Beatrice, sin gestión estratégica de la conversación, solo yo, honesta y completamente, durante el tiempo que sea necesario para que creas que lo que tenemos es auténtico». «¿Y qué hay del plan de mi hermana? ¿Sus planes para Philly Lib?» «No lo sé. Eso es entre tú y Beatrice. No puedo resolver las dinámicas de tu familia, solo puedo ser honesta sobre mi propio papel en ellas». Henry se quedó callado durante un largo rato, trazando círculos con el pulgar en el dorso de la mano de ella. Finalmente habló. «Mi padre solía decir que la medida de una persona no está en evitar los errores, sino en cómo los maneja una vez cometidos. Esa integridad no es perfección. Haz honestidad cuando la honestidad es más difícil. Tu padre parece que era sabio. Era desorganizado y poco práctico, pero sabio en lo que importaba». Henry soltó su mano y dio un pequeño paso atrás. «Amelia, lo que hiciste, lo que tú y Beatrice hicisteis estuvo mal. La manipulación, la orquestación calculada, el uso de mis vulnerabilidades como herramientas para vuestros propios fines, eso estuvo mal y dolió. Lo sé». Pero él levantó una mano. «También hiciste algo extraordinario. Elegiste la honestidad por encima de la conveniencia. Confesaste cuando podrías haber continuado con el engaño. Priorizaste la integridad por encima de tus propios deseos». Hizo una pausa, y algo parecido al asombro cruzó su rostro. «Ese es exactamente el tipo de carácter que he estado buscando. Alguien que valore la verdad más que la ventaja.
La esperanza brilló en el pecho de Amelia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sigo enfadado con los dos. Estoy diciendo que me siento manipulado y traicionado y que me llevará tiempo volver a confiar plenamente. Pero también estoy diciendo, volvió a cogerle la mano. Creo que mi instinto inicial era correcto. Creo que realmente podríamos ser el uno para el otro. No porque Beatriz lo haya orquestado, sino porque, bajo toda su intromisión, hay una compatibilidad real, una conexión real. Así que estás dispuesta a intentar empezar de nuevo con sinceridad esta vez. Estoy dispuesto a intentarlo poco a poco, con cuidado y con absoluta sinceridad a partir de ahora. Su expresión se volvió severa. Pero Amelia, si hay algún otro secreto, algún otro engaño, por pequeño que sea, ahora es el momento de revelarlo. Necesito total transparencia para seguir adelante. No más secretos, lo prometo. Y necesito tener una conversación muy seria con mi hermana. Ella tenía buenas intenciones, de verdad, pero lo hizo de una manera totalmente equivocada. Eso parece ser una constante en Beatriz. Henry suspiró. Supongo que también debería tener una conversación seria con Lord Ravenswood. Si mi hermana se esforzó tanto en organizar mi vida sentimental, sus sentimientos por él deben de ser sinceros. Creo que lo son. Se quedaron en el salón, con la lluvia golpeando las ventanas, el aire entre ellos cargado de posibilidades y cautelosa esperanza. El padre de Amelia se había retirado discretamente en algún momento durante su intensa conversación, concediéndoles privacidad para lo que más importaba. Henry, dijo Amelia en voz baja, realmente te amo. No al duque de Ashbourne. A ti, Henry, el hombre que se emociona con los suelos de baldosas del siglo XIII y lleva el peso del mundo con tranquila elegancia. Te amo y dedicaré todo el tiempo que sea necesario a demostrarte que es verdad. Te creo. Su voz era suave pero segura, no porque las palabras fueran bonitas, sino porque elegiste la honestidad cuando te costó todo. Ese es el tipo de amor sobre el que vale la pena construir. La atrajo hacia él, y esta vez, cuando sus labios se encontraron, no fue algo calculado ni orquestado. Eran simplemente dos personas, imperfectas y sinceras, que se habían elegido mutuamente, a pesar de las complicaciones y el caos que había supuesto encontrar el camino que los había unido. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Amelia se rió temblorosamente. Beatriz va a estar insoportablemente satisfecha con esto. Sin duda, aunque primero pensaba hacerla sufrir con una severa reprimenda, Henry sonrió, y fue esa expresión transformadora la que ella había visto en el simposio. Pura alegría rompiendo la reserva aristocrática. Pero después de regañarla como es debido por su intromisión manipuladora, supongo que tendré que darle las gracias. Por muy equivocados que fueran sus métodos, al fin y al cabo me presentó a ti. Así que al final la perdonas después de que se humille lo suficiente y prometa no volver a interferir en mi vida personal. Su expresión se volvió traviesa. Aunque supongo que debería conocer a este Lord Ravenswood, ella está tan desesperada por casarse. Si se ha esforzado tanto, o él es excepcional o ella está completamente delirante. Por lo que me ha contado, él es maravilloso y sus defectos son en gran parte exagerados. Ya lo veremos. Henry le ofreció el brazo. Informamos a tu padre de que su hija acaba de aceptar cortejar a un duque que casi se marcha por culpa de una conspiración romántica. Eso debería dar lugar a una conversación interesante. Caminaron juntos hacia la puerta y Amelia sintió que su ansiedad se disipaba por completo. Sí, habían empezado con mal pie. Sí, llevaría tiempo reconstruir la confianza por completo, pero ahora estaban empezando con honestidad, con todas las cartas sobre la mesa y una conexión genuina que lo sustentaba todo. A veces, el camino equivocado podía llevar al destino correcto. A veces, el amor que comenzaba con manipulación podía transformarse en algo puramente auténtico. Y a veces, la mejor base para el futuro era el valor de ser completamente vulnerable y honesto, incluso cuando la honestidad amenazaba con destruir todo lo que acababas de empezar a esperar. 3 semanas más tarde, Ashbourne House organizó una cena.
La lista de invitados era pequeña pero significativa. Lord y Lady Worthington, Lord Philip Ravenswood y, por supuesto, Beatrice y la propia Amelia. Henry había insistido en la cena después de que su primera reunión con Philip hubiera ido sorprendentemente bien. El joven era inteligente, elocuente, genuinamente devoto de Beatrice y mucho más responsable de lo que sugerían los rumores. Sus deudas eran manejables, su duelo genuinamente honorable y su amor por Beatrice absolutamente evidente. Henry se había dado cuenta de que le gustaba el hombre a pesar de sus esfuerzos por encontrarle defectos. Ahora, mientras se reunían alrededor de la mesa, Beatrice apenas podía contener su emoción. No dejaba de mirar alternativamente a Henry y a Philip, a Amelia y a su hermano, como si aún no pudiera creer que su plan hubiera funcionado de alguna manera a pesar de su espectacular casi desastre. Lady Beatrice, dijo el conde de Rosebery con humor seco, tengo entendido que ha hecho de casamentera entre mi hija y su hermano. Ha sido muy atrevido por su parte. Beatrice tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. Puede que haya facilitado su presentación, aunque los acontecimientos tomaron un giro bastante complicado cuando Amelia decidió que la honestidad era más importante que mi cuidadosa planificación, como debe ser, dijo Henry con firmeza. Aunque admito que el resultado ha sido... Miró a Amelia, su expresión se suavizó. Inesperadamente maravilloso. Entonces, ¿has perdonado sus insinuaciones? Preguntó Philip, divertido. La he perdonado. Después de mucho humillarse, múltiples disculpas y una promesa solemne de no volver a interferir en mis asuntos personales. Lo cual he cumplido, protestó Beatrice. No he interferido ni una sola vez en las últimas 3 semanas. Intentaste sugerir qué flores debía preferir Amelia, señaló Henry. Eso no fue entrometerse. Fue un consejo útil sobre la estética del jardín. Todos se rieron y Amelia sintió una oleada de satisfacción. Esto era lo que había echado de menos toda la temporada. No un comportamiento social perfecto, sino una conexión genuina. No un avance calculado, sino relaciones honestas basadas en el respeto y el afecto mutuos. Henry la miró a los ojos desde el otro lado de la mesa y le sonrió, y su corazón dio el ya familiar vuelco. Bueno, dijo la condesa de Rosebery, yo por mi parte estoy agradecida a Lady Beatrice, por muy poco convencionales que sean sus métodos, ya que han presentado a mi hija a un hombre que realmente aprecia su inteligencia tanto como sus conexiones familiares. En mi experiencia, eso es más raro que los rubíes. Hablando de eso, dijo Henry, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Tenía intención de darle esto a Amelia, aunque quizá ahora, con la familia presente, sea el momento perfecto. Amelia contuvo el aliento cuando él se levantó y se arrodilló junto a su silla. Lady Amelia Worthington, nuestro noviazgo comenzó de la manera menos convencional posible. Hemos sorteado el engaño, nos hemos enfrentado a la manipulación y de alguna manera hemos encontrado el amor verdadero en medio de las intrigas de mi hermana. Sus ojos sostuvieron los de ella con calidez y seguridad. He pasado 3 semanas conociéndola sinceramente, a la verdadera usted, sin guiones ni estrategias. Y cada día solo ha confirmado lo que sospechaba desde aquella primera conversación en el simposio. Usted es extraordinaria. Me desafías intelectualmente. Compartes mi pasión por la historia y la conservación, y posees el tipo de integridad que elige la verdad por encima de la ventaja, incluso cuando te cuesta todo. Abrió la caja, revelando un anillo de zafiro que reflejaba maravillosamente la luz de las velas. ¿Quieres casarte conmigo? No con el duque de Ashburn, sino conmigo, Henry. ¿Quieres construir una vida conmigo basada en la honestidad, el respeto mutuo y el amor genuino? ¿Me dejarás pasar el resto de mis días demostrando que, a veces, los comienzos más improbables pueden conducir a los finales más hermosos? Amelia tenía la vista nublada por las lágrimas, pero sonreía tanto que le dolía la cara. Sí, por supuesto, sí a todo. Henry le deslizó el anillo en el dedo y la mesa estalló en aplausos y vítores.
Beatrice lloraba abiertamente de alegría. Philip sonreía, y ambos padres estaban radiantes de aprobación. Yo también tengo algo que anunciar, dijo Henry, volviendo a su asiento, pero sin soltar la mano de Amelia. He pensado mucho en la propuesta de Lord Ravenswood y después de pasar un tiempo conociéndolo bien, miró a Beatrice. Doy mi bendición a vuestro noviazgo con el entendimiento de que esperaréis al menos 6 meses antes de formalizar cualquier compromiso y que Philip demostrará su responsabilidad financiera gestionando nuestra finca de Yorkshire durante ese periodo. Beatrice chilló y se abalanzó sobre su hermano, casi tirando una copa de vino en su entusiasmo. Oh, Henry, gracias. 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 Sí, bueno, dijo él, retirándose con dignidad divertida. Intenta no orquestar la vida romántica de nadie más por gratitud. Una vez fue suficiente. No prometo nada, dijo Beatriz con los ojos brillantes. Después de todo, tengo un historial perfecto, un intento, un compromiso exitoso y un hermano que por fin es feliz. Quizás me dedique profesionalmente a hacer de casamentera. Por supuesto que no, dijeron Henry y Amelia al unísono, y luego se rieron de su sincronía. A medida que avanzaba la cena, mientras la conversación fluía sobre los planes de boda y los preparativos futuros, mientras Philip y Beatrice se miraban con ojos enamorados a través de la mesa, mientras los padres discutían los detalles prácticos de las uniones aristocráticas, Amelia sintió una profunda sensación de certeza. Sí, su comienzo había sido manipulador. Sí, casi había terminado en desastre, pero al elegir la honestidad por encima de la conveniencia, al valorar la integridad por encima de la ventaja, habían transformado algo dudoso en algo genuinamente hermoso. A veces, el amor necesitaba un empujón para comenzar. A veces, ese empujón venía de una hermana demasiado entusiasta con delirios de casamentera. Y a veces, solo a veces, las circunstancias más improbables podían conducir al amor más verdadero. Cuando Henry le apretó la mano y se inclinó para susurrarle, «Te quiero», bajo el alegre ruido de la mesa, Amelia supo con absoluta certeza que construirían algo duradero, quizá no perfecto, quizá no sencillo, pero real, honesto y que valía absolutamente la pena cada momento caótico que les había costado encontrarse. Un año más tarde, la guardería del castillo de Ashbourne se inundaba con la luz del sol de la tarde, iluminando las ventanas góticas recién instaladas que Amelia había insistido en poner. Ahora ella estaba de pie junto a una de esas ventanas, acunando a su hijo pequeño, Thomas, mientras Henry intentaba explicar la arquitectura del castillo a su bebé de 3 meses, que no mostraba ningún interés. Verás, Thomas, el sistema de contrafuertes es crucial para distribuir el peso de los muros de piedra. Sin los contrafuertes adecuados, toda la estructura se vuelve inestable. Cariño, se ha quedado dormido. Henry miró a su hijo, cuyo pequeño rostro descansaba plácidamente, ajeno por completo a la lección de su padre. Ah, bueno, continuaremos la lección más tarde. Amelia se rió suavemente y se sentó a su lado en el settee. Tiene toda la vida para aprender sobre arquitectura medieval. Por ahora, tal vez podamos simplemente disfrutar de que sea pequeño y perfecto. Es bastante perfecto, ¿no? La voz de Henry denotaba asombro mientras tocaba suavemente la diminuta mano de Thomas. Todavía no puedo creer que lo hayamos creado. Te aseguro que lo hicimos. Tengo muchos recuerdos del proceso. Amelia. Pero Henry sonreía. Un golpe en la puerta los interrumpió, y Beatrice entró rápidamente, seguida por una mujer en avanzado estado de gestación que solo podía ser Lady Philip Ravenswood, antes Lady Beatrice Ashbourne, casada desde hacía 6 meses y radiante de felicidad, a pesar de sentirse constantemente incómoda. «No te levantes», dijo Beatrice, sentándose con cuidado en una silla. «Estoy enorme y torpe, pero estoy decidida a visitar a mi sobrino». «Hola, querido Thomas. Tu tía Beatrice ha venido a mimarte sin límites». «Está dormido», dijo Henry. «Quizás sea mejor dejar los mimos para más tarde». Los bebés dormidos son los mejores. No pueden protestar cuando los admiras en exceso. Beatrice miró a Thomas con afecto sincero. «Tiene tus ojos, Henry, y la nariz de Amelia.
Una combinación perfecta. Eso creemos, dijo Amelia, sonriendo a su cuñada. ¿Cómo te encuentras? El bebé debe nacer pronto. Según el médico, dentro de 3 semanas. 3 semanas de andar como un pato, dolor de espalda constante, y Philip tratándome como si fuera de cristal. Pero su expresión era suave y llena de amor. La verdad es que se ha portado de maravilla, totalmente dedicado, y solo un poco asustado por la inminente paternidad. ¿Dónde está Philip?, preguntó Henry, hablando de la gestión de la finca con tu administrador. Está decidido a demostrar que puede manejar las propiedades de Yorkshire a la perfección antes de que nazca el bebé. Ha hecho un trabajo excelente, admitió Henry, mucho mejor de lo que esperaba, si soy sincero. Las cuentas son impecables y los inquilinos hablan muy bien de él. Te dije que era maravilloso, dijo Beatrice con aire de suficiencia. Pero nadie me escucha nunca. Nosotros te escuchamos, solo que verificamos todo lo que dices porque tienes un historial de manipulación y intrigas. Eso fue una vez. Una vez orquesté un romance y salió genial para todos. Casi acaba en desastre, le recordó Amelia. Pero no fue así. Tú y Henry sois muy felices. Me casé con el hombre que amo y ahora tenemos al precioso Thomas, lo que demuestra que mi genio para emparejar parejas es auténtico. Beatriz se recostó con satisfacción. Debería escribir un libro sobre la facilitación estratégica del romance. Por favor, no lo hagas, dijeron Henry y Amelia al unísono. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, observando a Thomas dormir y escuchando los lejanos sonidos de la vida del castillo a su alrededor. Fuera de la ventana, las colinas de Devonshire se extendían en tonos verdes veraniegos, y Amelia sintió una profunda satisfacción que nunca hubiera imaginado posible durante aquella temporada desesperada en Londres. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Henry en voz baja. El comienzo poco convencional, la manipulación y el casi desastre. Nunca, respondió Amelia inmediatamente. Sí, fue complicado y éticamente dudoso. Sí, casi lo perdimos todo antes incluso de haber empezado de verdad. Pero Henry no cambiaría ni un solo momento, porque cada paso, cada error, cada elección nos ha llevado hasta aquí, hasta ti y hasta mí, y hasta Thomas, y hasta una vida basada en la honestidad y el amor verdadero. Incluso las intrigas de Beatriz. Incluso eso, aunque pongo el límite en que escriba un manual de emparejamiento. Cobardes, murmuró Beatriz. Los dos. Philip apareció en la puerta y su rostro se iluminó al ver a su esposa. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Beatriz, prometiste descansar después de comer. Estoy descansando. Estoy sentada muy tranquilamente mientras visito a mi sobrino. Eso no es lo que el médico entendía por descansar, dijo Philip mientras llevaba suavemente a su esposa, que protestaba, hacia sus aposentos. Mientras Henry trasladaba con cuidado al dormido Thomas a su cuna, y el sol de la tarde seguía entrando por aquellas ventanas góticas, Amelia sintió que la historia de su romance iba tomando la forma adecuada. No un cuento de hadas, ni un romance perfecto sin complicaciones, sino algo mejor, algo real, un amor que comenzó con manipulación, pero que se transformó a través de la honestidad. Un matrimonio construido no sobre un cortejo impecable, sino sobre el valor de ser vulnerable y sincero, incluso cuando se arriesgaba todo. Una familia forjada a través de elecciones imperfectas que, de alguna manera milagrosa, condujeron a la felicidad perfecta. Te amo, susurró Henry, acercándola a él mientras se quedaban de pie junto a la cuna de su hijo. Yo también te amo, Amelia le susurró, siempre, sinceramente, por completo. Y en ese momento, en ese castillo que había permanecido en pie durante 8 siglos y que permanecería en pie durante muchos más, su amor se unió a los cimientos, sumándose al legado, convirtiéndose en parte de la historia. Una historia más de comienzos improbables transformados en finales seguros. Una prueba más de que, a veces, el carruaje equivocado puede llevar exactamente al destino correcto. Fin. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final de este emotivo viaje. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a suscribirte, comentar,
dejar un me gusta y compartirla con otras personas a las que les gusten las historias de amor, redención y comienzos inolvidables. Su apoyo, desde lo más profundo de nuestro corazón, nos inspira a escribir más historias como esta, llenas de heroínas valientes, duques cautelosos y un amor poderoso que supera todas las adversidades. Al final de este video verán una sugerencia para otra historia de nuestro canal. Hagan clic en ella y déjense sorprender por otro romance impresionante. Gracias por estar aquí. El equipo de Legends of Love